Hemos estado predicando durante varios meses el concepto bíblico de la predestinación, ¿sí? Hemos hablado acerca del famoso libre albedrío, hemos hablado acerca de la soberanía de Dios, hemos hablado acerca de la elección, hemos hablado acerca de que la predestinación no es lo mismo que lo que se conoce como una presciencia. Yo sé que es una temática amplia, es una temática que no se puede desarrollar en una sola predicación, por eso he intentado hacerlo al menos una vez al mes. Hay varias de las predicaciones, si no estoy mal, creo que ya hay 6 en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Creo que ya son 6 temas los que hemos tratado con respecto a esto. Y hoy vamos a hablar un tema más que tiene que ver con el tema de la predestinación. El tema de la predestinación no puede ser un asunto solamente intelectual. No solamente tiene que ser algo que ustedes sepan explicar. ¿Okay? Muchos cristianos reformados cometen el error de decir, sí, pues el tema de la predestinación, yo sé la predestinación, sé lo que implica y lo quiero saber porque si alguien me pregunta, quiero saber explicarlo. Y eso está bien de manera inicial, puede ser una forma en la que podemos entender esto, pero lamentablemente muchos cristianos reformados se quedan ahí. Con que lo sepa explicar, entonces ya sé la predestinación. Y hoy quiero hablar de lo que este entendimiento sobre la predestinación debe producir. Esta aplicación muy lógica, consistente y muy certera de lo que es la predestinación. Y eso es lo que en sus bosquejos hoy puse como la seguridad de la salvación. ¿Ok? Los cristianos que creemos en que Dios predestina, los cristianos que creemos en que Dios es el que escoge, que elige, Él es el que desde pasado eterno estableció quiénes serían salvos y quiénes no. Esa seguridad de la salvación debe existir no solo como un ejercicio intelectual, no solo algo que sintamos en nuestro corazón, sino algo que vivamos y que de verdad podamos caminar seguros del Dios en el que hemos creído y que de Él ha venido nuestra salvación. El objetivo de la prédica de hoy es que todos los que están aquí escuchando puedan salir aún con mayor seguridad de su salvación, no teniendo duda alguna de que cuando ustedes terminen su carrera en esta vida, cuando todos los que estamos aquí terminemos nuestra carrera en esta vida, en el momento en el que cerremos nuestros ojos y los abramos, en la vida eterna, sepamos con seguridad que veremos al Salvador. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo. Y voy a iniciar con el verso de 2 de Pedro capítulo 1, versos 10 al 11. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ese lenguaje nos ayuda a entender el tema de hoy, ¿sí? La firmeza de nuestra elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Permítanme orar. Padre Celestial, en esta mañana queremos hablar sobre las riquezas y las profundidades de tu elección, de la salvación que tú provees a aquellos que has elegido. Perdónanos, Señor, porque definitivamente nos quedamos muy cortos en cuanto a estos grandes misterios y paradojas y riquezas de enseñanza eternas que no nos alcanza nuestra mente finita para entender. Pero en lo que hoy podemos entender, danos la capacidad de aplicar responsablemente y de poder creer con más firmeza, con mayor convicción lo que tú has hecho por nosotros desde el pasado eterno, y hoy podemos confesar y proclamar que somos salvos en ti y que nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Amén. Amén. Generalmente cuando a las personas se les pregunta sobre la seguridad de su salvación, responden con negativa, ¿sí? Lamentablemente. Y cuando digo personas, no solamente personas no creyentes. Tristemente, muchos creyentes no están seguros de su salvación. Tristemente. De hecho, muchos dudan
si realmente un cristiano puede estar seguro de su salvación. Me puse a investigar algunas otras cosas ahí y en agosto de 2020, ¿sí? En pleno tema de la pandemia, el Cultural Research Center, el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona, publicó los resultados de un estudio que ellos venían haciendo. Y las muestras que tomaron para sus estudios son cristianos solamente en la nación de los Estados Unidos, que no nos sorprendamos si estos resultados son muy parecidos en nuestros países también, ¿verdad? En nuestro país Guatemala. Este estudio mostró que el 48% de los adultos en Estados Unidos adoptan una perspectiva de que la salvación puede ser ganada. Casi la mitad de los cristianos en Estados Unidos adultos creen que la salvación se puede obtener, se puede ganar, más específicamente. Cualquier persona que se esfuerce, se ponga de verdad, se enfoque, puede ganar la salvación. Eso es de verdad complicado, ¿no? Creen que si la persona es generalmente buena o hace suficientes buenas cosas, obras, durante su vida, esa persona puede ganar un lugar en el cielo. Vean, es un 48% de adultos que creen esto. Solo un 35% de los adultos en Estados Unidos adoptan la visión bíblica tradicional que dice que la salvación es a través del sacrificio de Jesús solamente, sin obras. Solo la mitad de los estadounidenses, de hecho un poco más, el 54%, cree que experimentará el cielo después de morir. O sea, solo el 54% de los adultos en Estados Unidos, y estamos hablando de datos de hace 3 años, ¿verdad? No estamos hablando de datos de los 80, ¿no? De hace 3 años, ¿no? Que solo ellos, la mitad básicamente, creen que sí van a llegar al cielo, a la presencia de Dios. El 15% dijo que no sabe qué pasará después de la muerte. El 13% dijo que no hay vida después de la muerte, que en el momento en el que morimos, cerramos nuestros ojos, ahí se acabó, no hay nada más después. El 8% espera reencarnarse. Es el próximo viernes vamos a estar tratando precisamente eso. El otro 8% cree que irá a un lugar de purificación antes de entrar al cielo, ¿sí? Y solo el 2% de la gente cree que experimentará el infierno. El presidente de esta universidad dijo al ver las conclusiones de este estudio, dijo: esta falta de comprensión de la teología cristiana básica es asombrosa, con consecuencias potencialmente devastadoras para el alma individual y realmente para todos los aspectos de la vida. Y la cultura estadounidense, este mal entendimiento de esta teología básica produce grandes consecuencias a muchos niveles. Es una llamada de atención para la iglesia y para los líderes en todas las áreas de influencia, dice el presidente de esta universidad, para hablar, enseñar y trabajar para restaurar la verdad bíblica. ¿Sí? Entonces, es de verdad alarmante lo que muchos creen al respecto. Pero, ¿de qué nos sirve creer en la predestinación, entenderla, desarrollar la enseñanza? Bueno, nos sirve para muchas cosas, pero para una cuestión en específico: tener la certeza de nuestra salvación. ¿Ok? Existen personas que sostengan esta seguridad de su salvación. Habemos muchos que de verdad sostenemos que creemos que estaremos con el Salvador después de nuestra muerte. Y algunos dirán: eso es un asunto muy arrogante, ¿cómo te atreves a decir que vos puedes estar seguro? ¿Sí? Y esa confianza podría ser arrogante si esa confianza está en mis propias obras. Si yo pienso que yo estoy seguro y estaré con el Salvador seguro porque yo hice esto o lo otro, sí, eso sería arrogante. Si la persona cree que merece tener salvación, eso sería terriblemente arrogante. Existen personas que, les voy a hablar, digamos ahorita, de 4 tipos de personas. Número 1, hay personas que no son salvas, ¿sí? Y que no saben que no son salvas, ¿sí?
No son salvos y realmente no les importa saber si son salvos o no, ¿verdad? Existen otras personas que son salvas, pero que no saben que son salvas, ¿sí? Personas que van por la vida que simplemente la gracia no les ha alcanzado, pero sabemos que son salvas, o el Señor sabe que son salvas, ¿no? Existen, yo creo que aquí es donde estamos todos los que estamos en esta reunión, o deberíamos estar acá. Existen aquellos que son salvos, que saben que son salvos, ¿sí? Y ese es el objetivo de esta predicación. Y también existen aquellas personas que no son salvas, pero creen ser salvas. ¿Verdad? Que ellos dicen, yo sí, yo estoy seguro, pero todo su actuar y el fruto de su vida, pues obviamente dicta lo contrario. Basados en la exposición que hemos hecho de la doctrina de la predestinación, hoy intentaremos responder a la pregunta: ¿cómo pueden los salvos saber que realmente son salvos? ¿Cómo yo, que he creído en Cristo, sé que realmente soy salvo? Primero, abordemos la inseguridad que generalmente tienen muchas personas, ¿sí?, sobre la salvación. De manera muy sencilla, tal inseguridad viene de un falso entendimiento del Evangelio y sus implicaciones, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se considera un universalista, es una doctrina que dice que al final de todo, al final de toda la vida, al final de la muerte de toda la humanidad o de la segunda venida de Cristo, que si Satanás se va a levantar con el Armagedón y esto y lo otro, al final de todo el drama, Dios va a salvar a todos. Sí, algunos que hasta ahorita están en el infierno, pero llegará el día en que Dios los sacará de ahí incluso y todos seremos salvos. Ese es un universalista. Para nosotros esa posición es como muy extraña, ¿va? Y como muy extremista. No, hay gente que va a ir al infierno, dice, bueno, porque la Biblia lo dice. Y créanme, hay gente que sí sostiene esto. Hay gente que sí sostiene esto. Y cuando era yo un poco más adolescente, que todavía me siento adolescente, cuando yo era adolescente me gustaba ver muchos videos de incluso leí un libro de él, de un universalista que se llama Rob Bell, un famoso predicador, ¿no?, más liberal que saber qué otra cosa. Y él sacó un libro que se llama Love Wins, el amor gana. Y me lo leí, ustedes, y me gustaba, qué chilero cómo escribe este cuate y todo lo demás. Y al final pone un ejemplo, ¿no?, precisamente en donde habla de que él cree que todos serán salvos. No habrá una sola persona que se perderá, ¿no? Y eso es algo pues que es antibíblico. Créanme que hay mucha gente que cree en esto. Por ejemplo, esa persona que sea un universalista dice, bueno, toda persona será salva. Yo soy una persona. Entonces seré salvo. Piensan de esa manera, ¿no? Y ese es un mal entendimiento del Evangelio y sus implicaciones, ¿ok? El universalismo es más popular de lo que nos imaginamos y mucha gente toma por eso el cristianismo a la ligera, ¿sí? Otras estadísticas hechas en Estados Unidos reflejaban que la gente siempre respondía que entrarían al cielo porque he ido a la iglesia durante 30 años, porque yo he asistido a la iglesia regularmente. Creen que esas cosas les aseguran un ticket, una entrada, un boleto al cielo, ¿sí? Creen que van a llegar con su hoja de membresía, como diría Erasmo, frente a San Pedro, ¿verdad? Mira, San Pedro, mi membresía de 30 años en una iglesia, ¿sí? Y estaba leyendo yo una tabla de un teólogo que así decía, la frase más tenebrosa que el ser humano haya podido escuchar. Y hablan acerca de frases crueles de ciertos totalitarismos, ¿no? De algo que dijo Hitler, algo que dijo Stalin. Pero la frase más tenebrosa que el ser humano podría escuchar en su vida es aquella que dice, apartaos de mí, al fuego eterno, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esa es la frase más tenebrosa que un ser humano podría escuchar. Y mucha gente podría llegar incluso con una membresía de 30 años de haber ido a una iglesia y finalmente recibir esa frase. La gente confía en sus propias obras de justicia, creyendo que eso les da una entrada al reino. Esto nos enseña que el mensaje de la justificación por la fe sola
no ha terminado de penetrar realmente en nuestra cultura y en la mente de nuestros cristianos. Las buenas obras es el concepto que lamentablemente guía a una supuesta seguridad de salvación para muchas personas. Admiten que no son perfectos, ¿sí? Admiten que han fallado, que cometen ciertos pecados, pero sus buenas obras son más que sus equivocaciones. Entonces ese supuesto balance es como una ganancia que les permite entrar. Es lamentable y es trágico creer eso, porque la Biblia enseña algo diferente. Mucha gente cree que estas cosas serán suficientemente buenas para Dios, que llegarán al cielo y Dios pesará y dirá: sí, pues, cometiste estos pecados, pero hiciste estas buenas obras. ¿Qué pesa más, mucha? Las buenas obras. Hombre, entre pues. No, eso no es suficientemente bueno para Dios. Dios demanda perfección, absoluta perfección. Por lo tanto, todos los seres humanos estamos fuera de ese estándar. Romanos 3:23 es claro. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, esa perfección no la podemos obtener en nuestro propio ser. No puede nacer de nosotros. Tenemos que acudir a alguien que sí la posea y nos la otorgue. Eso es un evangelio distinto. Esto tampoco puede ser, como les decía, un ejercicio intelectual. No pueden ustedes solamente confiar en que como lo saben, entonces ahí está. Ya se hizo, ya se abrieron las puertas del cielo. No puede ser eso. De acuerdo con la Biblia, es posible tener una seguridad auténtica de nuestra salvación, y es nuestro deber buscarla. Por eso el primer punto que les pongo ahí en su bosquejo es el deber de buscar, de encontrar y de obtener esa seguridad de nuestra salvación. De acuerdo con la Biblia, es posible. El verso que leímos al principio, Pedro enlaza la certeza de nuestra salvación con estar libres de tropiezo, en el sentido de que nuestros pensamientos y nuestras acciones no nos traicionen en cuanto a esa seguridad de salvación que el Salvador nos provee, no algo que nosotros obtenemos por nuestras propias pistolas. La seguridad que una persona tenga de su salvación es un factor importante para el crecimiento espiritual de esa persona. Si una persona no tiene certeza de su salvación, va a ser muy difícil que crezca espiritualmente hablando. ¿Sí? No puede. Lamentablemente hay muchos cristianos que están en un estado de salvación carente de seguridad. Y espero que ese no sea el caso de muchos de los que estamos acá. Tenemos esa seguridad, tenemos esta salvación y hemos creído y estamos actuando consistentemente con esta salvación, pero aún en nuestro caminar carecemos de esa seguridad absoluta. Si una persona tiene dudas acerca de su salvación, enfrentará obstáculos en su crecimiento, ¿sí? Si una persona tiene esta falta de seguridad, se va a estar tropezando porque no está segura. Tal incertidumbre hace que una persona camine a tientas. Ay, no, por aquí no, por allá. Y Jesús caminando tranquilo. ¿Y vos qué? Es que no sé, Señor, es que tengo obstáculos. No, hay que caminar seguros a la par de Cristo. Pero aquel que no tiene seguridad camina a tientas. Esta certeza no se alcanza al final de nuestros días. Ya cuando tengamos 80 y tantos y ya nos cueste respirar y y están nuestros nietos y entonces me empiezo a recordar: yo viví una vida buena, ahora tengo certeza. No, la certeza de nuestra salvación se alcanza al inicio de nuestra vida cristiana. Por eso es que este evangelio es diferente. Porque cuando yo invito a alguien a creer en Cristo, dice Hebreos 11, que yo le invito a tener una certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Un cristiano no puede iniciar con voy a ver, vamos a probar, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a leer la Biblia, vamos a ver si esto funciona. Eso no sirve. Eso no es un verdadero cristianismo. Entonces estamos vendiendo un producto que ni nosotros mismos sabemos que va a funcionar, ¿no?
Esto es una certeza. El cristianismo es una certeza. Debe ser una certeza, una convicción y confianza absoluta de que esto va a funcionar. Esto es una... Por eso es que esta es la única religión posible en el mundo. Todas las demás religiones se van a basar en un concepto de probabilidad, pero esta fe es una certeza. Si tú tienes fe en Cristo y has confiado en Él como Señor, Rey y Salvador, no dudes en que eres un elegido por Dios. Esa elección que has experimentado debe ser tu certeza, ¿sí? El apóstol Pablo estaba seguro de haber sido escogido por Dios. Y muchos dirán, sí, porque era el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Yo qué? ¿Yo cómo puedo tener certeza? Bueno, Pablo enseña esto y dice que hay que estar seguros de nuestra salvación. Pablo utilizaba el siguiente lenguaje. Ahí en sus bosquejos puse estos versos para que no los tengan que estar buscando y los puedan ver conmigo y se den cuenta que no estoy chafeando los versos. Así. Segunda a Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si ustedes leen este lenguaje, es un lenguaje de certeza, de seguridad, ¿no? Es un lenguaje que habla de que cuando me vaya de aquí tengo la certeza de que estaré con el Señor. Pablo también decía cosas como 1 Timoteo capítulo 1 versos 1 al 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sí? Seguridad. Este es un lenguaje de certeza, es decir, si hoy me voy, hoy estoy allá, sin duda alguna. ¿Sí? ¿Cómo podríamos tener esa misma certeza que el apóstol Pablo tenía? Tal certeza solo puede venir de aquel que provee salvación. Aquel que te proveyó certeza, aquel que te proveyó salvación, te provee certeza. ¿Sí? Sé que el siguiente ejemplo puede ser muy reduccionista, pero nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he ido a comprar un micrófono, una computadora o algo por el estilo, me proveen el producto y a la par me dan una hoja de garantía, ¿sí? Y entonces voy a comprar, por ejemplo, cuando he ido a comprar un micrófono, me dan la garantía y yo la leo. Y me dice siempre, la primera persona que veo que lee la garantía, porque uno tiene que firmar, ¿no? Que pues sí, está de acuerdo, porque digamos le proveen garantía para cierto tiempo. La garantía expira, ¿no? Entonces, mire, el micrófono tiene garantía 6 meses, ¿verdad? Y tiene garantía solo en estos casos. ¿Ah? Si usted lo bota, si usted... ahí sí no le cubre la garantía. Entonces la garantía ni siquiera es absoluta, ¿no? Es temporal y es para algunas cosas. Imagínense que así fuera la salvación. Tú crees en Cristo y tienes garantía, pero aquí, pero así, pero a esto no aplica. Aplican restricciones, dice abajo, ¿verdad? El anuncio. No, yo sé que es un mal ejemplo en algún momento, pero esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo podemos obtener garantía y certeza de nuestra salvación? Porque aquel que provee salvación, al mismo tiempo provee esa certeza. No es que yo obtengo salvación y yo tengo que salir con la garantía, y a mí se me tiene que ocurrir la garantía, no. Es aquel que provee salvación, ese mismo provee garantía, seguridad y certeza de que esto que te está regalando es cierto, verdadero, es absoluto y funcionará sin duda alguna. ¿Ok? Si nuestra salvación no depende de nosotros, tampoco nuestra certeza. ¿Sí? La salvación no se me ocurrió a mí, por lo tanto yo no puedo generar una certeza sobre algo que yo no produje. Por lo tanto, la seguridad de nuestra salvación debe venir garantizada por aquel que la proveyó en primer lugar.
Entonces, ese es el primer punto. Ahí en sus bosquejos les puse las promesas de Dios. Las promesas de Dios en cuanto a la salvación son una de las herramientas que el texto utiliza para darnos garantía de que somos salvos. Para esto debemos ver las promesas de Dios y verlas en su contexto, ¿no? Dichas promesas son el fundamento de nuestra seguridad. Lamentablemente, gran parte del cristianismo, especialmente carismático, utiliza el lenguaje de las promesas en la Biblia para obtener cuestiones materiales, ¿no? Y las promesas de Dios no fallarán, y en Jehová todo es sí, esto y lo otro. Entonces Dios te ha prometido, así como le prometió a Israel una tierra, hermano, Dios te promete a ti tu terrenito. Ese tipo de cosas es terriblemente utilizadas en la Biblia, ¿no? Las promesas en la Biblia son salvíficas, eminentemente salvíficas. Y el lenguaje de promesa viene también de la divinidad, viene de la Trinidad. Y para nosotros, para que confiemos plenamente en el Dios que hace esas promesas. Y estas, si ustedes se dan cuenta, es como muy sencillo. Ustedes creen, y lo hemos estudiado, ¿no?, en un Dios trino, perfecto, que lo sabe todo, que lo puede todo, ¿sí? El viernes estudiábamos sobre el decreto eterno de Dios, que todo lo que a Él le place sucederá. Todo lo que Él dijo que sucedería, sucederá. Y si Él te dijo que te iba a salvar, ¿será que eso va a suceder? Claro, es consistente con el Dios que creemos, todopoderoso, ¿sí? Entonces hay que creer cuando Él promete que esta salvación será por la eternidad. Luego, esta seguridad es resaltada por la propia evidencia de nuestra propia fe. Dice Romanos 10, versos 8 al 9. Se salió, ahí va a reconectarse. Ahí va a reconectarse primero Dios. El internet no nos dio garantía, pero la salvación sí, mis hermanos. Miren, Romanos 10, versos 8 al 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí hay una promesa, ¿no? Entonces tú puedes examinar y decir, bueno, yo he confesado con mi boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Más que la oracioncita, ¿verdad? Repite después de mí, Señor Jesús, Señor. No, más que eso es, yo confieso que Jesucristo es Señor. Cuando canto aquí con los hermanos el día domingo, el día viernes, confieso, tú eres Señor. Dani y Eu nos ayudan en poner muchas alabanzas que hablan de confesar a Jesucristo como Señor. Hemos confesado a Jesús con el Señor, como Señor con nuestra boca. Hemos creído que Dios le levantó de los muertos, ¿no? De hecho, al menos una vez al año celebramos un servicio de resurrección, aunque uno de los propósitos principales de celebrar el Día del Señor en domingo es celebrar su resurrección. Así que sí, tú has creído que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces, has confesado, has creído esto, entonces serás salvo. Es una promesa que tenemos que creer, y esta promesa no nos la damos nosotros a nosotros mismos. El texto la da como algo que Dios ha revelado. Otra de las cosas de las que nos puede ayudar a obtener seguridad en nuestra salvación es lo que llamamos evidencias internas, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que no podríamos tener un amor por Cristo a menos que hubiésemos sido regenerados, a menos que hubiésemos nacido de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, no tengo amor por Cristo. Y tú tienes amor por Cristo, ¿sí? Sabíamos que no podríamos haber nacido de nuevo si no hubiésemos sido elegidos. La Biblia dice que porque somos elegidos, hemos nacido de nuevo. Un correcto entendimiento de la elección es de mucha ayuda para interpretar las evidencias internas en tu propia vida. Aunque no hemos logrado amar a Cristo perfectamente, porque pecamos, porque amamos otras cosas a veces más que a Cristo, estamos seguros que lo amamos, ¿sí? Y por eso nos arrepentimos. Nos gozamos cuando pensamos en el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre el mundo. Me gozo internamente, a veces me pongo a imaginar su venida, su segunda venida. Digo, ¿cómo será el estado eterno? ¿Cómo será cuando Cristo venga? Y me gozo, tengo el deseo de exaltarle, tengo el deseo de aplaudir, de glorificarle, de vivir mi vida para su exaltación.
Ninguna de estas cosas podría suceder dentro de mí si no fuese por su gracia. Estas evidencias internas nos ayudan a tener esa seguridad también de salvación. Y ahí mismo también les pongo en sus bosquejos evidencias externas, ¿ok? Estas evidencias externas a veces nos juegan al contrario, ¿no? Porque yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, yo le amo con todo el corazón, creo en su palabra y todo lo demás. Pero es que a veces sí me agarra la chiripiorca, va, y me porto al contrario de lo que se supone que soy. Entonces esas evidencias externas podrían a veces jugar en contra de nuestra certeza y seguridad. Sin embargo, sí podemos ser cuidadosos a la hora de observar si realmente han habido cambios sustanciales en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a otros. Esta es la pregunta: ¿ha habido fruto visible, comprobable, un antes y un después de nuestra conversión? ¿Puede gente dar testimonio de eso? Ah, sí, ustedes, ese William, no, si lo hubieran conocido antes de ser cristiano, ahora sí se nota, ¿verdad? Sí, y yo les he contado, ¿no? Hay gente que no miro hace 20 años, ¿no? Hace 25 años. Yo vivía allá por Peronia. Si ustedes le dijeran, es que William ahora es el pastor de nuestra iglesia. ¿Qué? Y entonces viene esa persona y me mira durante unos días, interactúo con esa persona, podría decir, sí, usted, sí, este es diferente a como yo lo conocí. Existe ese fruto visible, porque finalmente es lo que dice el Sermón del Monte, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces estas evidencias externas también nos pueden proveer de esta seguridad de salvación. Seamos honestos, no nos mintamos. Es tarea difícil, pero no imposible, ¿ok? No imposible. Dale otra vez ahí, iniciar. Ahí está. Te va a aparecer un cuadro y dale que sí. Dale que todo sí, porque las promesas de Dios son sí y solo sí. Ahora, tanto las evidencias internas como las evidencias externas, podemos tener también esta seguridad de salvación por algo que dice el Nuevo Testamento. Lo dice en varias maneras, pero creo que este verso es el que más nos ayuda. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es dar testimonio? ¿Qué es dar testimonio? Es cuando alguien llega y testifica, ¿no? Les he contado que un par de veces me han llamado al Ministerio Público a declarar esto y lo otro, a decir, a testificar en un caso, ¿no? Entonces la última vez que me llamaron hace unos meses, me mostraron unos videos y antes de mostrarme unos videos me dice el fiscal del Ministerio Público, me dice: mire, señor Ochoa, ¿promete usted decir la verdad? Sí, prometo decir la verdad. Le voy a mostrar unos videos, unas fotos, y quiero que usted me diga con la verdad si conoce a las personas que aparecen ahí, porque estamos armando un caso en contra de tal persona. Claro que sí, ¿verdad? Me aseguré de no cruzar los dedos ni nada para no estar haciéndoles trampa, ¿verdad? Entonces, sentado ahí, me empiezan a mostrar unos videos y paran el video y me dicen: ¿usted conoce a esa persona? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama tal y tal. ¿Conoce usted a esa persona? Sí. ¿Cómo se llama? Tal y tal. ¿Y qué estaba haciendo usted? Tal cosa. ¿Y qué estaba haciendo esa persona? Yo me recuerdo que estaba. Entonces yo di testimonio, testifiqué. Dicho sea de paso, algunos que están aquí salieron en esos videos. No es por alarmarlos, va. Al Ministerio Público. Entonces, di testimonio, testifiqué, ¿sí? Y ese testimonio, tristemente, sirvió para condenar o sentenciar a alguien, ¿no? Y entonces mi testimonio, el testimonio que yo di, la fe que yo di de lo que vi, de lo que sucedió frente a mis ojos, sirvió para la resolución de algo. Entonces aquí dice Pablo en Romanos 8 que el Espíritu, Dios mismo, da testimonio, ¿sí? Testifica a nuestro espíritu. Constantemente el Espíritu Santo nos está diciendo: tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y si Dios mismo está testificando a tu espíritu,
¿Hay duda allí? ¿Vas a poner en duda lo que el Espíritu Santo te dice a ti constantemente? ¿Ven por qué podemos tener seguridad de nuestra salvación? Si el mismo Dios testifica a nuestro espíritu, eso debería ser suficiente. Amén. La forma principal en la que el Espíritu testifica a nuestro espíritu es a través de su palabra. ¿Sí? El momento de mayor seguridad que tenemos de nuestra salvación es cuando estamos estudiando su palabra. Tan simple que parece, pero así es. ¿Sí? Aquellos que descuidan este medio de gracia, la lectura bíblica diaria, aquellos que descuidan el verdadero leer la palabra de Dios, por eso es que tienen incertidumbre de su salvación, porque no están constantemente aprovechando ese medio por el cual Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que la salvación que nos ha otorgado es certera. Hubo un gran teólogo, si no estoy mal, en Princeton, Archibald Alexander Hodge, si no estoy mal, así se llamaba. Él hace una lista, hace dos listas: la verdadera seguridad versus la falsa seguridad, ¿sí? Y ahí lo puse en sus bosquejos para que ustedes lo puedan ver. Aquel que tiene una verdadera seguridad de su salvación tiene una humildad genuina, ¿sí? Tiene una humildad genuina. Aquel que tiene una falsa seguridad tiene un orgullo espiritual. Ah, sí, vos. Yo estoy orgulloso de mi humildad. Yo, si de algo me puedo enorgullecer, es de cuán humilde soy. Esa es una falsa seguridad, es un fruto de una falsa seguridad, ¿sí? Aquel que tiene una verdadera seguridad de su salvación es diligente en su santidad. No es ligero en su vida moral y ética. No es, todos lo hacen y bueno, yo también. Todo el mundo lo practica, hombre. Y Dios sabe que yo soy loco, me va a perdonar. No es alguien que es ligero en su santidad, sino que es diligente. Cuida, ¿sí? Yo intento ser así y obviamente fallo muchas veces, pero es como aquellas personas, ¿va? Que yo las admiro, ¿verdad? Y digo, wow, alguna vez quisiera ser como ellos, pero me cuesta realmente, ¿no? Es aquella persona ¿y qué están dando de comer? Sí, pero solo deme esto y no me dé aquello, es que eso me engorda. Y entonces, solo esto, ¿verdad? Y se le quedan viendo al plato de uno, Ay, qué rico, ¿verdad? Y se aguantan las ganas, ¿no? Yo quisiera ser como ellos, pero no puedo, ¿verdad? Pero son diligentes, ¿verdad? Y dame un pan vos, pero solo la mitad. Y solo eso se comen, ¿va? Y siempre andan delgaditos y todo lo demás. Y Dios los bendiga, ¿va? Así. Dios los bendiga, ¿va? A mí Dios me bendice de otras maneras. Pero son diligentes, ¿no? Son diligentes, es decir, de verdad se cuidan, miran la información del yogurt que se dan, no, este no, este está mejor, ¿vale? Y son diligentes en eso. Y en nuestra vida espiritual debiésemos ser así. Aquel que tiene una verdadera seguridad es diligente en eso. Pero ojo con lo que estoy tratando. No son diligentes en su vida espiritual para obtener salvación. Es porque han obtenido salvación que son diligentes en su vida espiritual, para ser consistentes con lo que ya han obtenido. No lo hacen como una obra para alcanzar. Es un resultado de lo que ya han obtenido. Entonces aquel que está verdaderamente seguro es diligente en su santidad. Aquel que no está seguro de su salvación no es diligente, sino que del otro lado, miren en la lista, es indolente, se justifica, ¿no? Dios sabe, hombre, que no soy perfecto, entonces, al rato me lo perdona. Esa persona tiene una falsa seguridad, está confiando en sí mismo, cree que el error de los muchos lo incluye a él. El mal de muchos es el consuelo de los tontos, y eso es lo que hace aquel que tiene una falsa seguridad.
Aquel que tiene una verdadera seguridad en Cristo se autoexamina sinceramente. ¿Sí? De verdad busca tener un examen sincero de sí mismo. Aquel que tiene una falsa seguridad, por el contrario, evita esos exámenes. Evita buscar hablar de las cosas que le cuesta vencer. Mantiene en secreto y en oculto sus problemas y sus luchas. No se expone porque no lo quiere hacer. Es aquel que tiene una falsa seguridad. Y por último, en esta lista de Archibald Alexander Hodge, dice que el que tiene una verdadera seguridad tiene un deseo de comunión íntima con Dios. Tiene un deseo de verdad constante, ¿sí? De tener comunión con Dios. Y aquel que tiene una falsa seguridad es frío en cuanto a su comunión con Dios. Cree que no la necesita, cree que con leer un par de versos en la noche, ya cuando está acostado, encendiendo el teléfono, sí, pues hoy no leí, voy a leer un par de versículos, ya. No, es el que no tiene el deseo de una intimidad y comunión con Dios, tiene una falsa seguridad. Yo creo que estas cosas nos ayudan mucho a ver cuán seguros estamos de nuestra salvación. Nuestra seguridad de salvación podría aumentar o disminuir en ciertas partes de la vida. ¿Sí? Y quiero hacer bien clara esta distinción. Estoy hablando de la seguridad de la salvación, nunca la salvación en sí misma. Porque yo puedo perder y puedo dudar a veces de mi salvación. Pero si soy un elegido, la salvación nunca la pierdo. Es solo mi forma de entenderla, que tal vez a veces me confundo, a veces pierdo esta seguridad, pero nunca la salvación en sí misma, porque esta salvación depende del Salvador, no de mí. Un ejemplo de esto podría ser el gran escritor C.S. Lewis. C.S. Lewis, como ustedes sabrán, era cristiano. Durante un tiempo se confundió tanto que consideró el ateísmo y posteriormente regresó al cristianismo. Él perdió durante un momento ese sentido de seguridad, ¿sí? Pero regresó a su fe. Muchas personas son descuidadas en cuanto a su seguridad de su salvación y es necesario ser diligentes, precisar en los medios de gracia para no perder esta seguridad de la salvación, lo que estábamos hablando, de la lectura de la palabra. Y ahí se incluye obviamente la oración, la comunión, el respetar el día del Señor, todo ese tipo de cosas. Muchas personas sufren de esto generalmente en los peores momentos morales de su vida, en los momentos en los que han cometido pecados que de ellos mismos saben que están mal. En esos momentos que se sienten muy culpables, ahí ataca probablemente este problema, ¿sí? Saben que el amor de Dios cubre multitud de pecados, pero a veces cometen ciertos pecados que los sacuden de su seguridad de salvación, ¿sí? Por ejemplo, al leer el Salmo 51, podemos ver que este salmo David lo escribió después de todo su drama con Betsabé y haber mandado asesinar al esposo de Betsabé. Después de eso, David escribe el Salmo 51, porque esos pecados que cometió sacudieron su seguridad de la salvación. Por eso es que David escribe en el verso 12 del Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque fue sacudido, ¿no? Era un hombre acá lamentándose y luchando por conseguir de nuevo esa certeza de su salvación. R.C. Sproul escribe algo muy útil para nosotros en esto. Él dice, todos experimentamos periodos de frialdad. Todos. ¿Sí? De frialdad espiritual en los cuales nos sentimos como que si Dios nos hubiese quitado totalmente la luz de su rostro. Los santos lo han llamado la noche oscura del alma. Sí, el que seamos cristianos, el que hayamos creído en Cristo, no nos exime de que van a haber días en los que hemos de pecar. Y a veces pecar tanto que nos sintamos separados y alejados de Dios. ¿Sí? Todos lo vamos a experimentar o lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado. Estos momentos son duras experiencias. Se cometen pecados que pareciera que no podríamos dejar de cometerlos, ¿no? Los cometemos de manera tan constante
que hasta no nos llegamos a diferenciar con el creyente. Y a veces nos sentimos incluso, con el no creyente. Y a veces nos sentimos incluso peor que el no creyente. Porque el no creyente comete estos pecados y no se siente mal, porque no cree. Pero yo digo creer y de todas maneras cometo lo mismo que ese fregado. ¡Hala! ¡Qué hipócrita soy! Y me siento mal, ¿no? Pero ahí quiero llamar tu atención a que ese mal sentimiento, esa incomodidad, ese dolor, porque estás cometiendo pecados que se supone no debieses cometer, eso es un síntoma de que eres un creyente. Porque el no creyente simplemente los comete y no se siente mal. No es de extrañar que en momentos como estos los falsos creyentes terminen de alejarse, ¿sí? Pero los verdaderos creyentes deben recordar, como ya lo dijimos, las promesas de salvación. Dios promete que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Podemos ser sacudidos por nuestra seguridad y ser expuestos a un gran sufrimiento también. No necesariamente solo el pecado nos podría alejar de Dios. Una situación de sufrimiento, un accidente, una pérdida, cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida y causar sufrimiento. Pero es donde debemos decir como Job: aunque Él me matare, en Él confiaré. Estas pruebas y tribulaciones no tienen el propósito de destruir nuestra esperanza. Al contrario, estas pruebas y tribulaciones tienen el propósito de afirmar nuestra fe en Dios, afianzar nuestra esperanza. Sigue escribiendo Pedro, primera de Pedro capítulo 4 versos 12 y 13. Amaos, no nos sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y esto nos lleva al último punto que quiero tratar hoy. ¿Podemos perder nuestra salvación? Esa es la pregunta. ¿Podríamos perder nuestra salvación? Hemos estado viendo que algunos elegidos de Dios pueden perder su seguridad, ese sentimiento de seguridad, de salvación. Pero eso no significa que pierdan la salvación. El catolicismo romano profesa que hay personas que pueden cometer pecado mortal. De hecho, en las confesiones y catecismos de los católicos habla de un pecado mortal. Le llaman pecado mortal a aquel pecado que destruye la gracia en un creyente, según el catolicismo romano. Y si tal pecado mortal se comete en la vida de una persona y destruye la gracia salvadora, entonces esa persona debe ser restaurada mediante lo que ellos llaman el sacramento de la penitencia, ¿sí? Y de otra manera el pecador permanecería condenado para siempre. Roma llama a este sacramento la segunda tabla de justificación, ¿sí? Es decir, hay dos justificaciones. La primera, cuando esta persona confió en Cristo y creyó ser justificada, pero cometió un pecado que le arruinó esa primera justificación. Entonces vamos a la segunda tabla de la justificación para los que han naufragado en cuanto a sus almas, dice el catolicismo romano. La fe reformada no cree esto, no creemos en esto. Creemos que todos los pecados son mortales en el sentido de que merecen la muerte. Todos nuestros pecados merecen la muerte. Pero ningún pecado es mortal en el sentido de que destruya la gracia que nos ha sido dada por medio de la fe. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Creemos que la gracia siempre es más grande que el pecado. La idea reformada de la seguridad recibe el nombre de la perseverancia de los santos. No, creo que no hemos publicado esos videos, pero si algunos de ustedes se recuerdan, en el mes de octubre del año pasado estuvimos estudiando un documento que se llama Los Cánones de Dort. De ahí, de ese drama de esa ciudad en Holanda, surgió un concilio, ¿no? El concilio de Dort, ¿verdad?
los cánones de Dort producen un acróstico muy famoso en el calvinismo que se llama TULIP, ¿sí? Y cada una de las letras del TULIP tiene un punto de teología reformada, y la P en TULIP se denomina la perseverancia de los santos, ¿ok? De acuerdo con este estudio, una vez la gracia salvadora ha llegado a una persona, Dios se asegurará que esa persona persevere en esa gracia que ha recibido, ¿sí? Nosotros perseveramos, ojo con este juego de palabras, nosotros perseveramos porque Dios nos preserva, ¿sí? Esto es lo que el Nuevo Testamento dice. Y aquí voy a leer varios de muchísimos versos más en donde finalmente podemos obtener nuestra seguridad de salvación. Sigan por favor ahí en los versos que les puse en sus bosquejos. Juan 10, versos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y miren lo que dice después: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este es el Dios todopoderoso que está diciendo: tú eres un elegido, estás en mi mano y nadie te puede arrebatar de mi mano. ¿Será que eso nos da seguridad de salvación? Cuando un cristiano pone en duda su salvación, está diciendo: la Biblia miente. Primera a los Corintios capítulo 1 versos 7 y 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él nos confirmará, ¿sí? Nos asegurará. Y el día en que lleguemos frente a Jesucristo y seamos juzgados, Jesucristo verá y nos dirá: este es irreprensible. No hay nada en contra de él o de ella. La Biblia nos está confirmando que tenemos seguridad de salvación. Romanos 8, versos 33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Saltémonos hasta los versos 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy, ¿qué dice? Por lo cual estoy seguro. Aquí no nos están dando una probabilidad. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, sigamos leyendo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven ustedes ahí alguna luz? ¿Algo que se le escapó a Dios? ¿Habrá algo ahí que nos diga: sí, pero fíjate que todavía no está asegurado? No, este lenguaje es contundente. Los poderes más grandes que el ser humano podría conocer, la muerte, los ángeles, potestades, principados, lo presente, nada de eso nos podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un verso que todos hasta nos sabemos de memoria, ¿no? Nos ayuda a entender la seguridad que tenemos de salvación. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia es clara en cuanto a la seguridad y confianza que un creyente puede tener de su salvación.
Estos versos nos ayudan a unir las promesas con el obrar del Espíritu Santo a través de la misma palabra. Claro que a pesar de esta certeza, los cristianos pueden enfriarse, ¿sí? Pueden cometer pecados terribles, pueden caer grave y radicalmente, dice Sproul. Hay cristianos verdaderos que en algún momento de su vida han llegado a cometer pecados tan grandes que los podemos ver hasta tirados, ¿sí? Y esa es una caída grave, pero no total. De esa caída, aquel que ha sido elegido se puede levantar. La caída de un elegido nunca es totalmente. Puedes caer gravemente, pero no totalmente. David sigue siendo un ejemplo de esto. Su caída fue tremenda, pero su arrepentimiento fue más grande que esa caída, porque él era un elegido. Para ver la diferencia de esto, podemos ver, los casos de Pedro y Judas. Ambos cometieron pecados similares, si lo quieren ver así. Ambos traicionaron a Jesús. O sea, no justifiquemos a Pedro. Pedro cometió algo muy parecido a lo que Judas cometió. Pero Pedro se arrepintió y fue restaurado. Acá es donde vemos la diferencia, porque Judas no se arrepintió. Judas se suicidó. Cuando Judas vio el pecado que había cometido, ¿qué hizo? Fue con los autores intelectuales del crimen. Intentó limpiarse él mismo, tirando las piezas de plata. Y como no se las recibieron, fue y compró un campo y se mató. Es acá en donde nos hace sentido aquel verso que a veces es un poco oscuro, pero nos ayuda a interpretarlo, esta escena. Lucas 22, versos 31 y 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Creemos que esto que Jesús dijo se cumplió cuando Pedro negó a Jesús. Y Pedro lloró amargamente porque es como que Satanás lo hubiera zarandeado, ¿verdad? Y el Pedro sí negó a Jesús, ¿verdad? Y cuando se sintió mal, se arrepintió y regresó y confirmó a sus hermanos. Vaya si no Pedro lo hizo, se convirtió después de eso en uno de los primeros protagonistas de la iglesia. Jesús estaba confiado de que Pedro caería gravemente, pero no totalmente. Jesús no intercedió por Judas. Por eso es que Judas cayó totalmente. Pedro no. La confianza de Jesús no estaba en la voluntad o el libre albedrío de Pedro. Es que Pedro tiene un libre albedrío más fuerte que el de Judas. No, los dos eran pecadores. Es la obra de Cristo en uno de ellos y en el otro no, por elección divina. Pero este es uno de los últimos puntos que me va a ayudar a explicarles la certeza que ustedes pueden tener de salvación. Tenemos un Salvador que intercede por nosotros. Mi papá tenía por cierta regla que cuando sacábamos un 79 de 100 en alguna de las clases, nos pegaban duro porque era inaceptable. Un 80, no te pego, pero estoy así. No me hagas nada porque te parto la espalda. El 90, está bueno, pues patojo, va a jugar. Ya 95 y 100, ya vaya a comprarse su nacho a la tienda, ¿va? Lo hizo bien. Pero un 79 era grave. Y en aquel momento se ganaba con 70, ¿sí? Entonces yo tenía que ser muy bueno y tenía que ponerle ganas en el estudio. Y hubo una vez, recuerdo muy bien, que nos fue mal a mi hermano y a mí. Y estábamos, pero asustados con mi hermano. Hoy sí nos va a partir la cara mi papá, ¿verdad? Porque cuando mi mamá llegó con la boleta de calificaciones traía una cara
ella estaba preocupada por lo que mi papá nos iba a hacer. Entonces agarró a sus dos hijos, mi mamá, nos agarró aquí, a los dos, ¿verdad? Y mi papá sentado en el sillón, ¿verdad? Y mi mamá nos puso enfrente. Y mi papá se le quedó viendo a mi mamá, como quien dice, hoy entregaron las calificaciones. Sí, Osvaldo, hoy entregaron las calificaciones, pero quiero que mira, que esto y lo otro. No sé qué hizo mi mamá para calmar la ira de ese señor. Pero de alguna manera mi mamá logró calmar la ira de mi papá. Y recuerdo que no nos pegó, porque hubo una intercesora. Hubo alguien que se puso en medio de esa ira que yo me merecía, ¿no? Hubo alguien que intercedió, ¿verdad? Después le pedí a mi mamá para poderme ir a comprar un nacho, pero fue aparte, ¿no? Pero el punto es que hubo alguien que se puso en medio y sostuvo esa ira y dijo, no les pegues, pobre los patojos. Mira, son haraganes, no son babosos. Ya, no es que les cueste, es que son haraganes, ¿verdad? Y hubo ahí alguna solución, ¿verdad? Para que no nos pegaran, pero se puso en medio. Esta es la seguridad que tú tienes de tu salvación. Hay un intercesor. Hay alguien que está constantemente diciéndole al Padre, mira, sí hombre, falla, va. Mira lo que hizo con su esposa otra vez. Y ahí está el Padre. Jesús, pero es que ya viste otra vez. Sí, Padre, sí, yo lo sé. Estoy trabajando en él. Dale, tranquilo. Y entonces hay alguien intercediendo por nosotros. Y eso no nos ayuda a vivir la vida más o menos. No, eso nos da seguridad que esa ira no nos va a destruir. Esta es la seguridad que tú tienes. Hay un intercesor. Y es el texto el capítulo que nos ayuda a entender esta obra de Cristo es Juan 17, pero específicamente los versos 11 y 12. Y ya no estoy yo en el mundo, dice, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura, para que la escritura se cumpliese. Los que no nos perdemos, no lo hacemos porque hay un intercesor. Finalmente, aquellos que dijeron ser creyentes y terminaron cayendo, nunca se volvieron a levantar. Es porque el mismo apóstol Juan escribe en una de sus cartas, sí, estos eran de nosotros y salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Sí, participaban de acá, pero un día salieron y se cayeron y nunca más se volvieron a levantar, porque parecía que eran, pero realmente no lo eran. Sí, en cuanto a la gracia, si la tenemos, este es el punto. La gracia que se nos ha dado, si la tenemos, nunca la perdemos. Y si la perdemos, es porque nunca la tuvimos. Y ustedes mismos conocen a gente así, que aparentó tener la gracia de Dios durante 5, 10, 20, 30 años. Pero un día cayó y no se volvió a levantar. ¿Cómo es posible que alguien haya aparecido como un creyente durante 30 años? Los hay. Y ustedes mismos se podrían asombrar de la gran cantidad de falsos creyentes que existen. Pero aquellos que son verdaderos creyentes, cuando reciben la gracia, nunca la pierden. El verdadero creyente nunca apostatará. Su perseverancia es tanto una gracia como un deber. Si tú has recibido gracia de Dios, tienes el deber de comportarte de acuerdo a esa gracia. No te comportas bien para obtener esa gracia, porque has recibido esa gracia, te comportas consistentemente con esa gracia. No luchamos contra el pecado para obtener salvación. Es porque nuestra salvación está asegurada que luchamos contra el pecado. El verdadero creyente nunca mira su lucha contra el pecado como una obra. El verdadero creyente ve su lucha contra el pecado porque ama al Salvador. No es un cristiano aquel que cree que por tener seguridad de salvación puede seguir pecando. Eso es una mentira. El tal no ha entendido el verdadero cristianismo.
El verdadero cristiano, en agradecimiento a su salvación, vive consistentemente con esta salvación. Yo estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho que me esfuerzo en vivir por lo que he recibido. Nunca mi esfuerzo es para obtener salvación. Es porque obtuvimos este regalo que nos esforzamos. Amén. Pongámonos de pie.